A continuación, comunicación y lenguaje, quinto diversificado. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Lester López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de tradiciones literarias regionales para el área de comunicación y lenguaje de quinto diversificado. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Y antes de iniciar, siempre les recomiendo que laven bien sus manos constantemente con agua y con jabón, y si no, también pueden ustedes utilizar su gel antibacterial. Y hoy, en lengua de señas, tenemos a Mauricio. ¿Qué tal, Mauricio? Y así es como vamos a dar inicio a nuestro tema, que es tradiciones literarias regionales. Un tema muy bonito, un tema en donde nosotros posiblemente conocemos muchas historias de nuestra aldea o de nuestro municipio. Estos temas son muy interesantes. ¿Por qué? Porque nosotros día a día los hemos escuchado. Posiblemente los hemos escuchado de nuestros abuelitos, posiblemente de nuestros papás, y así nos vamos a ir nosotros en generación en generación. Entonces, ¿qué tradiciones ustedes tienen en su aldea o municipio? Y les hago la pregunta en casa. Si ustedes también pueden participar en este momento en su casa, eso sería muy genial, porque yo también les voy a estar contando algunas historias y algunas leyendas que posiblemente conozcamos o tal vez hoy los vamos a conocer. Entonces, si hay alguien con usted allí, quiero que lo llame y que le diga que escuchen todas estas historias, y también ustedes pueden aportar en casa algunas otras historias que posiblemente yo no conozca o otras personas que están con ustedes tampoco las conozcan. Pero también dentro de estas tradiciones literarias podemos hablar de las características que tienen estas. Específicamente vamos a hablar de la región, que en este caso es de Guatemala, de nuestra querida Guatemala. Y como podemos ver, en Guatemala existen muchas leyendas, muchas historias, muchos mitos, muchas leyendas, que es literatura. Y así es como nosotros lo tenemos que ver, esa riqueza que hay en Guatemala. Existe mucha riqueza, no solamente en la naturaleza, no solamente en nuestra cultura, sino que también en la literatura. Pero ¿qué características podemos hablar específicamente de estas obras o de estas leyendas que existen en Guatemala? Podemos abarcar tres características, y principalmente, y la primera va a ser que es de transmisión oral. ¿Por qué de transmisión oral? Porque todos los hemos escuchado hablar de muchas personas, y como les explicaba anteriormente, van de generación en generación. Entonces, posiblemente desde nuestros abuelitos, de nuestros papás, y posiblemente nosotros en un futuro vamos a contarles a otras personas. O posiblemente también les hemos contado historias a nuestros amigos o a nuestros compañeros. Y por eso es de transmisión oral. Tenemos también de que la característica principal siempre va a ser que posiblemente estas historias, cuentos, mitos, leyendas van a ser de misterio. También van a tener un poco de suspenso y también de temor. Y ahorita vamos a hablar de algunas que nosotros posiblemente conozcamos. Y también podemos hablar de fantasía. Estas leyendas, estos cuentos, estas historias contienen mucha fantasía. Entonces, les voy a contar algunos que yo me sé, y posiblemente sea otro tipo de versión, porque como les digo, como es de transmisión oral, muchas veces se agrega o se cortan algunas historias. Entonces, ¿de qué podemos hablar? De las leyendas. Principalmente podemos hablar del Cadejo, podemos hablar de la Llorona, o podemos hablar del Sombrerón. También podemos hablar de la Tatuana, la famosa Ciguanaba y todas esas historias que posiblemente conozcamos. Pero yo pregunto en casa, aparte de estas que yo les estoy explicando, ¿cuáles conocen ustedes que posiblemente no lo esté diciendo en este momento? Y si lo puede compartir con alguien, hágalo también en este momento. Entonces, ¿qué podemos hablar del Cadejo? Conocemos al Cadejo, es ese típico perro que posiblemente sea de color blanco o de color negro. Posiblemente uno sea para proteger o el otro sea posiblemente para asustarnos. Eso va a depender. Y el Cadejo posiblemente es un perro, y cuenta la leyenda que es un perro que muchas veces está ayudando a las personas cuando las personas están en la calle y posiblemente se sientan tristes, desolados, desalientados. Entonces ellos los acompañan
a su casa, si hablamos del cadejo blanco, pero si hablamos del cadejo negro, es ese perro que posiblemente se quiere ganar el alma de estas personas. Y también tenemos a La Llorona, muy famosa y regionalmente es muy famosa y es tradicional. ¿Quién no ha escuchado La Llorona? La leyenda, porque posiblemente también algunos me puedan decir en casa, no, yo sí la he escuchado a medianoche o a las 3 de la mañana. ¿Y qué hablamos de La Llorona entonces? Podemos hablar que La Llorona es esa mujer que ahogó a sus hijos en un río y que después no tuvo ese descanso eterno y su castigo fue de que ella fuera deambulando en todas las calles buscando a sus hijos. Y posiblemente unos dicen que grita, ¡ay, mis hijos! Y otros dicen que solamente es un llanto que es inexplicable. También conocemos que cuando nosotros escuchamos a La Llorona, si la escuchamos lejos, es porque ella está muy cerca. O si nosotros la escuchamos cerca, es porque ella está muy lejos. Entonces, ustedes pueden contar también en casa qué experiencias han tenido en posiblemente haber escuchado La Llorona. Y también tenemos a el sombrerón, también muy popular, muy tradicional dentro de nuestra región. Entonces, ¿qué podemos hablar nosotros del sombrerón? Pues es ese hombrecito pequeñito que lleva un gran sombrero y también una gran guitarra. Y con esa guitarra él empieza a enamorar a todas las niñas, a todas las mujeres que son muy hermosas aquí en Guatemala. Entonces también otras versiones explica de que él llega a los cuartos y empieza a hacerle trencitas. Y cuando posiblemente una mujer se despierte y tiene trenzado el pelo es porque llegó el sombrerón a cantarle una serenata y hacerle trencitas. Entonces, ¿qué pueden ustedes hablar de esto o de alguna experiencia que hayamos o hayan tenido también? Y así es como estas leyendas de misterio, de terror es la que nosotros hemos escuchado aquí en Guatemala. Pero también existen otras leyendas que contienen mucha fantasía. Y podemos hablar de primero también de la cueva de Andamirá, que esta la podemos ubicar nosotros directamente de Jalpatagua en Jutiapa. Y esta obra o esta leyenda también podemos hablar que existen diferentes versiones. La versión que les voy a contar es la versión que yo me sé. Posiblemente usted se sepa otra versión y así es la transmisión oral, que nosotros vamos a identificar diferentes versiones. ¿Qué podemos hablar de la cueva de Andamirá? Cuenta la leyenda de que en esta ocasión un hombre iba hacia su trabajo y se encontró un nacimiento de agua. Cuando él encontró ese nacimiento de agua se acercó y vio que había una mujer muy hermosa bañándose en ese nacimiento de agua. Entonces él observó que era muy hermosa, casi como una princesa. Al regresar de su casa, él empezó a contar en su pueblo que había visto un nacimiento de agua, pero específicamente siempre había una mujer allí bañándose, que era muy hermosa. Y nadie le creía a este hombre, simplemente nadie le creía. Pero venía él y decía, si no me crees, Andamirá. Entonces, de ahí se origina el nombre de la cueva de Andamirá. Muy interesante, ¿no creen? Para mí es muy interesante también. Otra de las leyendas que podemos observar es el Puente de los Esclavos, que también contiene mucho misterio o mucho terror. ¿Qué podemos hablar de los Puentes de los Esclavos? Pues se le llama Puente de los Esclavos porque antes ese puente lo habían construido esclavos en específico, incas, ¿verdad? Pero resulta que existía un capataz y el capataz era el que tenía que dirigir esa construcción del puente. Pero como ya era muy a corto tiempo y necesitaba terminarlo ya, este capataz se empieza a preocupar y dice, bueno, ¿qué voy a hacer para que no tenga yo problemas con mis superiores? Entonces, como ya era de terminar esa obra y ese puente, él invoca al diablo y le dice que le ayude, por favor, a poder terminar de construir ese puente. A lo cual el diablo accede y le dice que sí, pero él le tiene que dar a cambio su alma. El capataz accede porque estaba pero muy asustado y muy nervioso de que él pueda tener problemas, entonces el diablo construye y termina de construir el Puente de los Esclavos. Pero cuando ya empieza el diablo a pedirle el alma a este capataz, él se asusta y dice, no te voy a dar mi alma. Entonces empiezan a tener una lucha, entonces no se lleva el alma de capataz. Entonces el diablo enojado viene y le pega una gran patada al puente, destruyendo una parte de ese puente, que en la actualidad
Ese puente se construyó aproximadamente en 1579 y desde esa fecha lo han tratado de reconstruir y simplemente no pueden, simplemente no se puede. Y también ha pasado terremotos, ha pasado muchos huracanes, muchos deslavamientos, el río se ha salido y ese puente está intacto, nunca se ha caído. Entonces, interesante, ¿no creen? Es muy interesante también. Y el puente Los Esclavos, ustedes lo pueden ubicar en Cuilapa, Santa Rosa. Y por último tenemos el Chocomil, una historia muy bonita, que también a mí me parece muy bonito, y esto lo podemos ubicar directamente en Sololá, específicamente en Atitlán. ¿Y qué podemos hablar del Chocomil? Resulta que es la historia de cómo se origina el lago de Atitlán. Antes existían 3 ríos y también existían 3 volcanes. Resulta que existía una doncella que todos los días ella iba a bañarse a esos ríos, pero cuando ella se bañaba, ella empezaba a cantar y los ríos escuchaban los cantos y ellos se deleitaban mucho en esos cantos. Pero viene la doncella y se enamora de un plebeyo, pero no se podía ella casar con ese plebeyo porque eran diferentes, era pecado en ese momento. Entonces viene y ella empieza a verse a escondidas con este plebeyo, entonces ella rápido llegaba a bañarse y ya no cantaba en los ríos, sino que se iba a verse con su plebeyo. En este caso, los ríos empiezan a extrañarla y empiezan a preguntarse qué está pasando con esta doncella que ya no nos viene a alegrar con su canto. Entonces le preguntan al viento que si él sabía algo que estaba pasando, a lo cual el viento les explica lo que estaba sucediendo. En ese momento esos ríos se enojan mucho y se llenan mucho de celos y le dicen al viento, por favor, cuando ellos vengan, sopla muy fuerte para que este plebeyo se ahogue y así nosotros podamos tener el amor de nuestra doncella. Cuando ellos iban de regreso, entonces el viento empieza a soplar muy fuerte y se empieza a ahogar el plebeyo. La doncella simplemente estaba muy enamorada de él y ella empieza a pensar, no voy a poder vivir sin mi plebeyo. Entonces ella lo toma de la mano y se hunden juntos y los dos juntos se ahogan. Por esas corrientes de viento se unieron estos 3 ríos y así es como dicen que se forma el lago de Atitlán. Entonces, también muchos dicen que aproximadamente a las 5 de la tarde se siente ese viento muy fuerte y es porque todavía los ríos siguen muy enojados del pecado que cometió esa doncella. Entonces, así es como yo les puedo explicar un poquito acerca de tantas leyendas, tantos cuentos regionales que existen aquí en nuestro país. Pero les pregunto en casa, ¿cuáles conocen ustedes? Porque existen muchos. Posiblemente estas son las versiones que a mí me han contado porque me las contaron. Posiblemente ustedes conozcan otro. O tal vez alguna persona adulta, que es fascinante escuchar a nuestros abuelitos o a las personas adultas sobre todas las historias, leyendas que ellos puedan saber. Entonces, los dejo para que ustedes puedan explicar eso y para que también les puedan contar algunas leyendas que conozcan. Y espero que les haya gustado mucho cada una de estas historias y sobre todo las tradiciones literarias que existen en nuestra región. Entonces, ¿qué les pido por favor en casa? Que tengan siempre presente guardar todos sus trabajos y ejercicios en su portafolio Aprendo en Casa. Y como les hice la pregunta, ¿qué aprendieron hoy? Y lo pueden compartir con un adulto que esté en su casa. Les recuerdo por favor que se laven bien sus manos constantemente con agua y con jabón y si ustedes tienen su gel también pueden utilizarlo. Entonces, quédense en casa. Hasta la próxima.